propiedades y que están pastoreando al gobernador o al alcalde de su ciudad. Pero nosotros nos han vendido un formato de Dios como el Dios que está obligado a atender todas nuestras necesidades. Es como el genio que le frota la lámpara y él viene y dice: dígame, amo, ¿en qué le puedo atender? Entonces, cuando Dios no hace lo que nosotros esperamos, nosotros decimos: Dios no me ama. Yo no voy a ir a la iglesia porque Dios se fue de mi vida, porque Dios no está conmigo. Pero no entendemos que Dios es rey, Dios es soberano. Nosotros no venimos aquí para que Él haga lo que nosotros queremos. Nosotros hemos venido para postrarnos delante de Él y reconocer que Él es soberano y que lo que Él hace está bien, aunque nosotros no lo entendamos. Y eso habla de carácter. En estos últimos años, Dios ha pasado mi vida por un proceso sumamente complicado. Yo fui un predicador que en mi país Dios me ha dado gracia y me ha dado la amistad de muchos hombres de Dios y la oportunidad de predicar en diferentes lugares. Sin embargo, cuando Dios te lleva ese tiempo de éxito, tú tienes todo hecho, tienes todo construido, tienes todo planeado. Tú miras el futuro y casi ya sabes qué vas a hacer en 10 años, en 15 años. Pero llega un día en que Dios destruye toda esa estructura y te das cuenta de que nada de lo que tú podías usar para sostenerte fue suficiente. Y en este proceso doloroso en el que Dios me ha llevado, me ha dado una palabra para compartirla con gente de esta generación. Porque ustedes hoy viven en un país que 15 años atrás se miraba como el país que nadie podía tocar. El país a donde no llegaban las calamidades, a donde no llegaba la austeridad ni la crisis, donde no llegaban los conflictos armados. Hoy ustedes ya no viven en ese país. Hoy ustedes están en un país donde sí llegan las calamidades, donde sí llega la corrupción, donde sí llega la austeridad, donde llega el desempleo y donde la violencia ya no está lejos, sino está dentro y se mueve en medio de todos los ámbitos. Así que hoy la iglesia de los Estados Unidos, como la iglesia en México, tiene que aprender a conocer a Dios como el Dios de la Biblia, el Dios que es rey, amén, que es todo poder, que es toda gloria, pero que no es nuestro siervo. Amén. Nosotros somos sus siervos y nosotros hemos venido a darle la gloria, así es, y la honra y la alabanza. Haga lo que esperamos o no lo haga, paguemos la casa o no la paguemos, Él sigue siendo Dios. Amén. Y sigue siendo todopoderoso. Así es. ¿Alguien podría adorarle en esta hora? Gloria a Dios. ¿Alguien podría cantar una alabanza para Él con todo su corazón? Teníamos un diseñador, nos estaba diseñando nuestra página de internet. En mi opinión, él era el mejor diseñador entre los cristianos que yo había conocido en mi país. Teníamos todo listo para que echara la página de internet y se fue a un viaje a la frontera con uno de nuestros líderes en el país. Cuando él regresaba en su coche, el auto se volcó. Y mi amigo, un hombre de Dios, un joven lleno de Dios, se quebró la columna desde aquí, desde las cervicales. Mi amigo Abraham no puede mover sus manos, ni puede mover sus piernas. Es un hombre de Dios. Hoy dirige la alabanza en su iglesia, sentado en una silla de ruedas. Le adaptaron un micrófono. Yo no puedo entender por qué le pasa eso a él y a otros que viven haciendo maldad inmediata. Todavía siguen haciéndola en las calles. No lo puedo entender, no puedo explicar eso. Pero yo me encuentro en la Biblia a un hombre llamado Esteban, igual, consagrado, santo, lleno de Dios, y que muere apedreado. Y uno dice, ¿por qué a gente santa le pasan cosas así? ¿Cómo puedo explicar algo tan difícil de entender como casos de los que yo estoy mencionando? Ahora, hace algunos años
conocí a un amigo en el centro del país. Él es un hombre de Dios, está coordinando lo que es la aljaba y está haciendo Dios algo tremendo con él. Y envía a su yerno y a su hija a abrir una obra nueva. Y de repente pasan por una etapa dolorosa, que quizás esta iglesia entienda, se le muere su bebé. Ellos deciden enterrarlo ahí en ese pueblito, donde no hay nada bonito más que esa iglesia. Como un testimonio de estar dispuestos a hacer todo lo que Dios quisiera. Uno dice, ¿por qué personas con una pasión por Dios pueden pasar por cosas así? Iglesia, cuando nosotros estamos muy nuevos en el Evangelio y nos pasan cosas como estas, nos encontramos ante momentos de frustración porque no tenemos una explicación, porque no sabemos si Dios es grande, ¿por qué nos pasa eso? Yo siempre recuerdo a alguien que llegó a la iglesia y dijo, yo me convertí por una mentira. Y la mentira fue que me dijeron, acepta a Cristo y se te van a acabar todos tus problemas. Y dije, y él decía, yo acepté a Cristo y los problemas no se acabaron. Al contrario, los problemas se hicieron más grandes. Nosotros estamos tan acostumbrados a que nos digan, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y Dios lo tiene. Pero no siempre es como nosotros pensamos. Hay un escritor que dice, la mayoría de nosotros parecemos estar protegidos durante algún tiempo por una membrana imaginaria que nos protege del horror. A medida que pasan los años, un día ocurre, la membrana se rasga y el horror penetra. Este es un momento de una crisis teológica, cuando Dios permite que pase algo que rebasa nuestra capacidad de análisis. Tengo un amigo, él vive en Chiapas, por mucho tiempo esperando un hijo. Su señora no podía tener hijos y oramos por ella y le pedimos a Dios que hiciera su obra. Y un día llegué a la ciudad, iba conmigo en el coche llevándome y veníamos hablando de su hijo que no llegaba y que ya habían ido a todos los tratamientos. Y entonces le dije, ¿y si Dios nunca te diera un hijo, qué harías? Porque antes de eso yo siempre le estaba diciendo, vamos a orar, Dios va a hacer la obra, Dios es poderoso, ten fe, confía en el Señor, verás que Dios hace algo. Hasta el punto en el que entendí de parte de Dios que el asunto era distinto. Le dije, ¿y si Dios nunca te diera el hijo que esperas, qué harías? Dijo, no sé. Yo creo que me muero. No podría soportarlo. Ese es el punto. ¿Y si Dios no hace lo que tú esperas? ¿Y si Dios decide que no lo va a hacer? ¿Es tu Dios de verdad? ¿Es tu Señor de verdad? ¿Qué es Dios? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre Dios y la idolatría. Porque la idolatría, si esta botella fuera un ídolo, es tan simple, porque yo poseo este ídolo. Y este ídolo hace lo que yo diga. En San Juan Chamula, en Chiapas, los indígenas le piden a un santo que haga un milagro. Si el santo no hace el milagro, ellos agarran al santo del templo y van al patio de atrás y lo entierran de cabeza. Por mala onda, que no contestó el santo, de cabeza. Y entonces tú vas al templo atrás y hay un montón de santos enterrados de cabeza, porque no contestaron. La diferencia entre Dios y la idolatría es que Dios es soberano. Amén. Y no está a nuestro servicio. Pero la idolatría no te pide un compromiso, no te pide la vida. Tú puedes ser un asesino y adorar a la Santa Muerte, que no tiene nada de santa. ¿Por qué la vas a adorar? Porque no te pide un compromiso. Le pones tus claveles, le haces lo que tengas que hacerle y se acabó. Tú no tienes más compromiso que ese. No hay que darle la vida. No hay que dejar que sea formado en nosotros un carácter.